Yo creo que la decisión de que yo quisiera estudiar actuación radica mucho en la intuición. Vivía en provincia, en la metropolitana, sí, pero nunca había visto teatro, no sabía nada de Fernando González, ni la historia del teatro en Chile, ni sus grandes exponentes, ni dramaturgia, directores, no sabía nada. Y la verdad es que fue mucha intuición. Sabía que ahí iba a encontrar la gente que hablaba el lenguaje que yo quería hablar o que sentía que estaba dentro mío. Pero sí puedo reconocer gente que me haya empujado como hacia abrir esas inteligencias o a desarrollar esos talentos. Yo creo que son hartas personas, principalmente Eliana Manquiñir, que era la que me cuidaba cuando yo era chico, que ya era cantante en la iglesia evangélica, en el coro de la iglesia evangélica, y obviamente ella me llevaba a todos sus ensayos, cantábamos mucho juntos. Luego está en mi colegio el profesor Rafael Ojeda, que fue mi profesor de música, del coro de la iglesia del colegio y del coro del colegio, en donde él también me habló de Luis Advis, me habló del folclore chileno, me habló de mi talento, de lo que sí yo tenía dentro y, y trabajé mucho con él. Como digo, trabajo que ensayaba 4 veces a la semana. Estábamos en 2, 3 coros juntos, en el del colegio, el de la iglesia, el colegio y el de la iglesia, donde yo vivía en Pirque. Entonces sí trabajábamos en el arte constantemente y de su oficio, desde cómo él se enfrentaba al oficio, sí me dio un súper empujón para abrir mi almita a este oficio. Llegué primero a Morandé 750, donde está la Universidad de Chile, el Departamento de Teatro, y cuando entré vi imágenes que nunca se me van a olvidar y que me conmovieron y que me hicieron por fin de una manera muy profunda sentir que sí pertenecía a un espacio, que sí pertenecía a un lenguaje, que sí pertenecía a una familia de una u otra manera. Me acuerdo como gente jugando bastones, haciendo weas muy raras, como de repente salió una actriz gritando ¡Costia, Costia! Y como era lo que llevaba haciendo toda mi vida, pero en un potrero solo con los perros, ¿cachai? Y cada vez que me metía a ese lugar, algo se deconstruía en mí, algo, una verdad que estaba tatuada en mi sangre se diluía, pero con un solo hola a profesores, distintos alumnos, distintas realidades, gente, mis compañeros eran de Punta Arena a Arica, de todas las clases sociales, de todos los gustos musicales, de todos los tipos de piercing y como crucifijos que pudieran existir. Y creo que eso fue como algo que me cautivó profundamente, como me desafiaba, caleta. Es un tema que me apasiona y es donde he puesto todas mis fichas, lo he puesto en esa problemática, digamos, en cómo otorgarle a la televisión una dimensión y una profundidad mucho más crítica con la sociedad, o en donde uno como intérprete es más bien un actor político que hace una mímesis de la realidad, que entra en un estilo o en un formato, pero que jamás olvida su labor social. Y para eso uno lo que necesita hacer es un trabajo muy, muy grande de traducción de muchos lenguajes y de mucha organización. ¿A qué me refiero con esto? Yo, aparte del arco dramático que hago, y esta es una metodología que sí tengo instaurada, que sí aplico y que apliqué en todos mis trabajos de teleserie, lo que hago es que, aparte del arco dramático dado por el guión de la teleserie, que es que he quedado ciego, tengo muchos celos, escuché detrás de una puerta, te quiero pero te odio, vete pero te amo, todas esas cosas que ocurren dentro del estilo del melodrama, de la telecebolla, de la telenovela como género latinoamericano propio nuestro. A eso yo le agrego un arco dramático B, que es el que me parece interesante, que desprende de mi personaje, ya sea lo que sea, ¿cachai? Como me parece que el personaje es un personaje que atraviesa
desde un cambio de paradigma muy grande de ser prejuicioso con las clases sociales a no tenerlo, y en base a eso yo hago un gran arco dramático dentro de ese otro arco, un arco dramático B, en el que voy despedazando mini arquillos que van hablando, y ahí para eso es muy brechtiano lo que hago, como me quedo un poco con esa línea que aprendí en la U, en donde yo desarrollo un concepto como arco a arco para generar este gran arco que sí habla de algo que es más profundo, que sí habla de algo que sí es trascendente para la sociedad, que sí utiliza la plataforma tan popular como es la televisión para poder abordar temas que son complejos y que se tienen que otorgar a través de la repetición, porque vamos a hacer 15 veces la misma escena, de que volví a tener celos, de que volví a tener... Entonces vuelvo a abordar desde este desafío que es la repetición de escenas, muchas veces por este chicle que se alarga como en las teleseries, para poder meter este arco dramático B y poder generar que se desprenda de manera entretenida dentro del estilo, ya sea drama, romance, comedia, lo que sea que toque la teleserie de época, empiece a emerger esta otra voz que sí nos va a estar contando algo que a mí me parece mucho más interesante. Y para hacerlo más resumido, ese trabajo que yo hago en mi casa, en mis cuadernos, dentro de los guiones y dentro de esta continuidad muy grande que llevo, que me requiera muchas horas de estudio, eso lo voy compartiendo con los distintos departamentos, ya sea con el departamento de continuidad, con el departamento de arte, con el departamento de dirección, sobre todo, y en algunos casos con el departamento de edición y guión. Eso me requiere muchas horas de mail para acá, de mandar el resumen de lo que estoy haciendo, del fin de los arcos para mandar el nuevo arco, porque como por lo general se van escribiendo en sincronía como se va grabando, me requiere estar muy conectado con todos los equipos, porque después pasa que le ponen una música que nada que ver con lo que estamos hablando. Por lo general, siempre parto como de la base de que los personajes me tienen que desarrollar algo en mí que yo no tengo, ¿caché? Como para poder establecer esa estrategia de comunicación hay algo que yo tengo que saber encontrar. Hay a veces algunos personajes que están más cerca de uno y no hay que desarrollar algo tan grande que está fuera de uno. Pero por lo general, con estos malos tan malos, hay motores que son mucho más oscuros que por suerte no están dentro de mis motores más cercanos. Y siempre entro con la premisa de que obviamente me voy a modificar, voy a abrir cosas en mí que no estaban y que obviamente todos somos todos los personajes, pero como que hay algo que tal vez yo nunca he desarrollado nada y como lo voy a hacer crecer y lo voy a mantener muy abierto por 7, 8 meses y luego saber cerrarlo. Como que me dedico más a saber abrir y cerrar puertas que a generar barreras o corazas, ¿cachai? Como voy observando mucho esa apertura y ese cierre de mi propio yo, digamos, pues si al final soy yo. Eso lo aprendí con Mercury, que tuve que hacer una obra sobre Mercury, Freddie Mercury, y me costaba mucho como la idea de esta arrogancia, de este divo como tan fuerte, ¿cachai? Y yo vengo de provincia, muy católico, muy tímido, muy culposo, muy humilde como por supervivencia, ¿cachai? Y cuando empecé a leer, leí la primera autobiografía y salía, yo soy lo que soy porque fui arrogante. Nunca me merecí el número 2, siempre supe que me merecía el 1 y empujé y exigí ese espacio. Y dije, ya tengo que desarrollar la arrogancia. Y te diría que fue un antes y un después en mi carrera, como saberme capaz, exigir el espacio que yo sabía que podía dar. Y luego tuve que aprender también a cerrar esa llave, pero también dije, mira, también hay algo súper entretenido y bonito que te pueden entregar los personajes de vencer ciertas trancas que uno tiene, ¿cachai? Como de exceso de culpa, exceso de humildad. Todas esas cosas que yo venía arrastrando con ese personaje, ¡pum!, desaparecieron un poco y obviamente después uno regula para volver a lo que uno es, pero sigue apareciendo de repente un Freddy, o de repente sí aparece algo que digo, este es el señor de la querencia, este es el Roberto de esta obra, este es el no sé qué, ¿cachai? Son weas que van quedando en tu cuerpo y que uno va abriendo y cerrando y de repente hay momentos en donde te dice, hola, hola,
Pero a veces se escapan, como Claro, situaciones, incluso hay memoria como psicofísica, ¿cachai? Como cosas que uno escucha que son parecidas a una escena y ¡cac! Te desenvuelven como, ah, ¿qué? Y uno responde como, casi como una memoria emotiva como ya prehecha. La música creo que llegó a mí de manera muy caótica también, como mi mamá decía que no sabía hablar, pero me sabía las canciones de Mazapán, como la letra de las canciones de Mazapán. Como que ya tenía como en mi oreja como algo que entendía más cosas de chico. Eh, y luego sí tuve como una cercanía muy, muy grande con la música y la fui desarrollando porque participé en los coros, porque entonces yo creo que una combinación entre que algo que era medio innato, pero que sí, desde que tengo uso de razón, que estoy en algún coro de algún tipo, ¿cachai? Y eso obviamente es algo, es es algún trabajo que uno va entendiendo de armonía, va entendiendo de música, de acoplarse a otra voz, de un sinfín de cosas. Y luego, cuando entré a estudiar actuación, como uno más tonto de chico o más radical, dije voy a ser actor, entonces no canto nunca más, y, porque soy actor. Y como que tampoco me dolía tanto cantar en la ducha, no sé. Po. Y después cuando estaba en tercero o cuarto de la U, en segundo de la U, con Fernando González y Lani Murat en voz, hicimos Mahagoni, una obra de Brecht, que es una ópera en verdad. Y ahí Lani dijo, pero ¿cuánto cantáis? Como cantas, tienes una voz que canta, ¿cachai? Como que ya tenía varios años de circo en la cuestión. Y ahí empecé a recordar que, claro, que sí me gustaba, al principio vergüenza, prefería que nadie supiera mucho, lo hice solo para el examen, listo. Y después fui ayudante de Annie Murat por 6 años. Y ahí me fui a Francia a estudiar canto. Una técnica que se llama Roy Hart, que es más enfocada como a una voz más expresiva y a la técnica del grito, en sí es una técnica súper entretenida, como bien de los 40, como más bien vanguardista, como menos bel canto, menos operático, sino que más expresiva como en el rango más humano de la voz, menos estética. Y ahí te diría que cuando volví de esos estudios al tiro hice una obra con el Plana, con Cristian Plana, que era comida alemana, con la que recorrimos el mundo entero, en donde se cantaba música de Schubert, y como que ahí de a poquitito me empecé a transformar como, este cabro canta, métanlo en esta obra, como si se requería alguien que cantara, el Cañas canta, ¿cachai? Y también empezó a aparecer luego este fenómeno nuevo de los musicales en Chile, que no existía porque era muy ordinario en los 90 o en los 2000 como hacer teatro musical y no hacer teatro que fuese político, que era como el teatro que había que hacer, porque había que darle voz a la gente que no tenía voz, digamos. Y luego llegan estos musicales que eran como más superficiales, que se dan como en los moles, caché, como un teatro como mucho más comercial, y que entré en ese espacio y que increíble, caché, o sea, como en un momento me vi como de 12 años en el baño de mi casa haciendo todo lo que me gustaba hacer, como cantando y actuando como a mis anchas, siendo que no me gustan los musicales, ¿cachai? Nunca he visto un musical, no he ido a Broadway a ver musicales, no me parece atractivo el formato, ¿cachai? Como en su generalidad, obviamente, como no es algo que consuma ni desee ver, ¿cachai? Como tanto. Obviamente hay unas excepciones. Mira, voy a abordar la respuesta de otro lugar para no repetirme tanto, pero creo que soy muy obediente y cuando entré a estudiar a la Chile, lo que significaba ser un actor de la Chile era un artista escénico que hacía mímesis de la realidad para generar una visión crítica sobre la sociedad a través de esta mímesis. Y creo que eso fue como una certeza muy, muy fuerte en mi quehacer artístico hasta que hice Estampida Humana. Y en Estampida Humana tuvimos grandes... Hasta hace poco entonces. Sí. Bueno, y también de salir de unos 15 años de enajenación total, de mucho trabajo y de donde uno empieza como ya a entrar también en una lógica en donde ya, filo, hay que pararse aquí, ahí hago el payasito, ¿cachai? Como, ¿qué querí? Como ya, hagámoslo. Porque uno empieza a cansarse mucho y te va comiendo también un sistema y obviamente pasa eso. Y yo tenía grandes discusiones con la compañía, en especial con Pablo Mansi,
en un principio de la creación de la obra Estampida Humana, en donde él ponía muy en duda como esta posibilidad que yo defendía tanto de transformar la conciencia de las grandes masas a través de, a través de una teleserie, ¿caché? Como yo realmente lo creía, o me duele soltar esa creencia ahora, porque trabajé mucho durante demasiados años como con ese seteo en mi cabeza y con esa certeza de estar aportando algo y creyendo en esa afirmación que tú dices ahí, que obviamente en Bonobo es mucho más concreto, como se trata de eso, ¿cachai? Y ha sido duro como entender que el trabajo de uno finalmente igual va a estar supeditado a la entretención. Como creo que igual finalmente mi rol como artista, bueno, Brecht también lo decía, la entretención es lo primero, ¿cachai? Lo segundo es fornicar, luego al boxeo y lo último es... Pero lo primero siempre va a ser la entretención y luego viene el panfleto o lo que tú quieras decir y como finalmente hay que asumir que también mi rol como actor también está dentro de la entretención y ese es mi primer rol. Y si yo quiero ser muy agudo y muy crítico con la sociedad, igual tengo que ser entretenido, ¿cachai? Como eso es lo primero. Y dentro de eso igual la teleserie también aporta y todo, en fin. Tal vez mi crisis con respecto a esa afirmación que tú dices ahí tiene mucho más que ver como con un fuego interno que se me apagó, nomás que ya tal vez después de estos protagónicos también, después de como estar tan mediado, tan expuesto, en donde lo que uno dice o no dice ya importa un poco una raja y como que alguien se va a quedar con un titular y como que Gabriel Caña se volvió loco después de la... No sé, como que ya todo importa un poco más, hay mucha información al respecto y si no hay un proyecto país que quiera cambiar algo realmente, ahí tu grano de arena se vuelve un poco como para calmar tu culpa nomás, ¿cachai? Como para calmar un poco tu sed de un cambio que en tu lado acomodado eh, se tranquiliza un poco, como con la idea de estar haciendo algo para que las cosas cambien un poco. Sí, o sea, yo creo que fue una bonita época para dejar caer ciertos velos que uno creía que eran verdades y que nos fuimos dando cuenta, me fui dando cuenta para hablar de mí, que obviamente todo es mucho más complejo y que bueno, que también está bien cambiar y que las cosas que uno cree como verdades nunca son tan así. Y creo que también me duró caleta esa verdad y como que estuvo bien también como repensar mi labor artística o mi oficio, mi trabajo dentro de otro prisma. Obviamente siempre voy a ser alguien que le interesa como mucho más qué está diciendo a qué está haciendo, ¿cachai? Como siempre eso va a estar en mi impronta como artista y eso creo que jamás va a cambiar. Ahora lo que sí cambió es como esta expectativa con respecto al poder que tiene la ficción o al poder que tiene mi trabajo dentro de una ficción. Todo esto lo digo con una lágrima que está a punto de caer, porque también quiero decir que la ficción es lo más importante, ¿cachai? Y que más hoy día, ¿cachai? Como creo que la ficción sí es fundamental y hoy día como que sí, pero al mismo tiempo eh, dejé de creerlo o dejé de pensar que, no sé, ese fuego que tenía tan fuerte aquí adentro como creador se mojó. Se mojó totalmente, ¿cachai? Como ya no... Y se me prende de vez en cuando y como... Y por eso decidí no hacer más tele, al menos como llevo un año sin tele, ¿cachai? Como no quiero hacer. También por eso decidí hacer las obras de teatro con mi gente y el estar en los lugares en donde sí siento ese fueguito hasta reencontrarme con una nueva certeza que no la quiero responder ahora porque sería responderme con las verdades que todavía me cuesta mucho soltar, pero estoy muy abierto como a encontrar en otros y en que me despierten en mí también como una nueva forma de hacer las cosas y que creo que esa nueva forma va a tener que ver con una idea de lo que queremos ser como país, ¿cachai? Y eso no lo separo de mi oficio. O sea, yo creo que la vida es una y como si uno tiene
intuiciones, certezas, ideas, fueguitos que andan por ahí como con ganas de hacer cosas, yo creo que siempre hay que darle nomás, po. O sea, le daría la cátedra de lo difícil que es, de lo importante de ahorrar, de ser ordenado con las plata, de lo inestable que es en muchos ámbitos, de la importancia del colectivo, de la importancia de la ética, de, hay muchas cosas que son importantes de saber, previas, como, sobre todo como con esta idea que tiene la gente como del glamour o como de lo bacán que es como esta vida de los artistas, que obviamente no es así, ¿cachai? Como no es así. Y todo es mucho más difícil y todo es más complejo, pero eso también es la gran gracia y eso también es lo que nos mueve a seguir apostando por ahora vamos a montar el gran silencio y la municipalidad, no me acuerdo cuál, nos tiene retenida la escenografía. O sea, como es precario como a nivel estatal, es precario a nivel teatros, es precario a nivel ISAPRE, FONASA, AFP, contratos, leyes. Es por todos lados precario, ¿cachai? Pero me tiene joven, me tiene lleno de amor, me tiene lleno de gente que amo, me tiene con familia, me tiene... He conocido el mundo gracias al teatro, gracias a actuar, he aprendido de millones de oficios gracias a la actuación y me ha ahorrado una cantidad en psicólogo, pero weón, así mucha, porque mi oficio es un oficio que te obliga a empatizar con demasiadas cosas, ¿cachai? Como con demasiados oficios distintos, porque te toca interpretarlos, conocer de ellos, con realidades distintas, te obliga a saber ser tu propio productor, tu propio diseñador, tu propio iluminador, tu propio camarógrafo, escribir guiones. Uno aprende muchas, muchas, muchas cosas y todo desde la empatía. Como que hay un motor muy grande porque tú tienes que ser otra persona, tienes que vivir otra historia, vivir otros traumas, darle voz a preguntas que uno nunca ha tenido. Y eso te hace crecer y como te hace llenarte de empatía y de alguna otra manera en eso sí creo hoy día, ¿cachai? Como que eso sí te hace más feliz, te hace más ligero, te hace más... te vuelve más flexible a la vida.